Vamos a estar leyendo, mis hermanos, para entrar en el mensaje. El mensaje a Sardis, Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Venimos aquí delante de tu presencia en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todos los nombres. Padre bendito, háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de tu palabra. Que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas, Señor, para cada día seguir obedeciéndote, Padre. En el nombre de Jesús, dame ciencia y sabiduría para hablarla, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale aplausos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea tu santo nombre. Mi amado, vemos otra carta más que es enviada a la iglesia. Recuerden que estas iglesias representan a las iglesias de estos tiempos. ¿Qué iglesia serás tú? ¿Qué iglesia seré yo? En el transcurrir de lo que se ha predicado, usted sacará de memoria qué iglesia es usted, mi amado hermanos. Entonces, esta iglesia, mi amado hermano, se encontraba en la ciudad de Sardis, mi amado hermano. Vamos a ver ciertas características de esta ciudad de Sardis. Les recuerdo porque Sardis era una ciudad que ya desapareció. Ahora se llama, pues mi amado hermano tiene otro nombre, se llama Sardes. Entonces, estas iglesias, mi amado hermanos, estaban en cada ciudad y se identificaban con sus respectivos nombres de cada iglesia, ¿verdad? Parece que en ese tiempo no había muchas iglesias, pueden haber habido más iglesias, pero específicamente Dios mandaba a cada ciudad, la cual hemos nombrado, mandaba estas cartas. Y ahí le tocó pues a esta iglesia, mi amado hermanos, que quedaba en la ciudad de Sardis. Entonces esta ciudad, mi amado hermanos, de Sardis, era la antigua capital del reino de Lidia. Es como aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la capital de Ecuador? Quito. Entonces ahí estaba esta ciudad, pues, de Sardis, en la capital de Lidia. Más o menos esta ciudad de Sardis estaba situada a unos 80 kilómetros de la iglesia de Sardis, de Esmirna, perdón, la ciudad de Esmirna. Unos 80 kilómetros más o menos había una distancia entre esta iglesia de Sardis y la iglesia de Esmirna. Cuenta la historia que fue destruida por un terremoto, dicen un temblor, para que desaparezca una ciudad tiene que haber sido un terremoto, ¿verdad? Un temblor no es mucho efecto. Pero entonces dice que fue destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo. Pero fue reconstruida, dice, por el emperador Tiberio, conocido ese nombre, ¿verdad? Entonces este emperador llamado Tiberio reconstruyó esta iglesia por medio de perdonarle las rentas a esta ciudad. Les perdonó las rentas. Entonces a través de eso que se perdonaron esas rentas, quedaron excluidas de pagar impuestos
Entonces a través de eso empezaron a reconstruir esta ciudad de Sardis, mi amado hermano. Dice que esta ciudad de Sardis tenía un barrio judío. Usted sí sabe que allá en Estados Unidos también hay barrios chinos, barrios judíos, barrios latinos, ¿verdad? En Estados Unidos hay, aquí también hay ciertos barrios chinos, ¿verdad? Y entonces, mi amado hermanos, después pues esta ciudad de Sardis tuvo una congregación cristiana, como lo hemos visto al principio, donde fue dirigida esta carta. Como le dije, pues ahora este nombre actual de esta ciudad de Sardis se llama, pues mi amado hermano, Sardes. Está ahora con este nombre, ya no se llama Sardis, sino Sardes. Dice que en esa época, esta ciudad de Sardis fue muy importante comercialmente, mi amado hermanos. Según cuenta la historia de un historiador, mi amado, llamado Plinio, dice que en esta ciudad de Sardis, mi amado hermanos, es donde se inventó el que se empiece a teñir la lana. Imagínense este hombre llamado Plinio, es el que inventó para poder teñir estas lanas, mi amado hermano. Y ahí también se fabricaban, dice, o se tejían alfombras, mi amado hermanos. Imagínense, en ese tiempo ya se tejía eso. Entonces eso de teñir también la ropa no es de ahora, sino de muchos siglos atrás. Dice que en ese lugar, hermanos, ahí se encuentra también, se encontró ruinas de un gran templo que era dedicada a Artemisa. También hay ciertos vestigios, restos del templo de Zeus. Y lo más rescatable, mi amor hermanos, que han encontrado ahí también es una iglesia cristiana evangélica, mi amor hermanos, en ese lugar. Entonces estas ciudades, mi amor hermano, en sus tiempos fueron muy importantes por su comercio. Entonces Dios ahí, a través de sus siervos, establecía iglesias cristianas evangélicas, no iglesias romanas ni nada que ver, sino iglesias cristianas evangélicas. Más o menos desde el año 90 al año 100 es donde se constituyeron estas iglesias. Entonces, yendo al meollo, mi amor hermano, de lo que es la iglesia de Sardis, mi amor hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, donde dice, pues, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recuerden que cuando la carta es dirigida al ángel es al pastor, al mensajero del Señor. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí vamos a ver algo muy importante sobre los 7 espíritus de Dios, mis amados hermanos. El que tiene, dice, los 7 espíritus y las 7 estrellas. Aquí, mis amados hermanos, esto de las 7 estrellas tiene un significado de poder en el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, perdón. Entonces eso significa el poder del Espíritu Santo que controla las iglesias y a sus mensajeros, a sus pastores, mis amados hermanos. También estos 7 espíritus, mis amados hermanos, son los atributos divinos de nuestro Dios. ¿Cuáles son esos atributos, esas características, esas cualidades que tiene nuestro Dios? Omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Eso habla de estos 7 espíritus. El poder de Dios sobre la tierra, mis amados hermanos. Veamos en acción este poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Vamos a Ezequiel, capítulo 37, 9 y 10. Ahí vamos a ver el poder de ese Espíritu Santo. Ese es el que está gobernando este mundo. Los 7 espíritus de Dios que representan el poder de Dios, los atributos de nuestro Dios: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia.
Ezequiel profetiza sobre el valle de los huesos secos. Y dice Ezequiel, y me dijo Jehová, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, y di al espíritu, o sea, llama al espíritu, profetiza al espíritu, o sea, llama al espíritu del hombre. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu de Dios o Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces Dios le da la orden a Ezequiel, profetiza, o sea, llama, pregona. Entonces él llama al Espíritu de Dios, le dice, ven de los cuatro vientos, porque él dice, así ha dicho Jehová. Porque tal vez muchos se quieran tomar ese atributo de que muchos dicen que tienen poder. Poder no tiene nadie, hermanos. ¿Quién tiene poder? Dios. Pero ese poder le da Dios a quien Él quiere. No a todos, sino al que Él quiere, y a las personas, a los hombres que andan en santidad y en obediencia. A ese le da el poder, hermanos. Esta es una excepción que Dios le da a Ezequiel. Profetiza, di al Espíritu Santo que venga y se postre ahí y se achega eso, y le dé vida a esos huesos secos. Tú y yo éramos huesos secos. Amén o no amén, hermano. Hablando en sentido espiritual. Tú y yo éramos huesos secos cuando estábamos sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Estábamos muertos espiritualmente. Entonces, una vez que Él nos llamó, le confesamos como Señor y Salvador, vino ese espíritu de vida espiritual y física para darnos vida nueva, para darnos una nueva naturaleza. Amén o no amén, mis amados. Entonces, esto muerto que estuvo, revivió en el espíritu y fuimos hechos hijos de Dios para la gloria de Él. Entonces, miren, amados hermanos, Él profetizó, llamó al espíritu de los cuatro vientos y dice que se pusieron de pie ese ejército grande se puso de pie. Imagínense, muertos ahí revivieron porque vino el espíritu de vida que le da Dios al hombre para que pueda estar en pie y pueda actuar. Así dice cuando Dios creó al hombre, cuando nuestros primeros padres Adán y Eva, ¿no? Los creó del polvo del polvo de la tierra. Y ahí estaban como seres inertes. Pero ¿qué pasó ahí? Dice que Dios sopló espíritu de vida. Dios sopló espíritu de vida. No esos que andan soplando y te pasan todas las bacterias a tu cara, a tu nariz. ¿Saben ustedes esos hombres que andan soplando? Hasta la trompa le de apestar. No tienes poder, hermano. El único que sopla vida es Dios. Lo que sopla es bacterias, microbios y enfermas al pueblo. ¿Ustedes se han visto cómo andan soplando? Soplando a deficiosos, hermano. Como que ellos tienen el poder lo tiene Dios. Tú lo que tienes que decir es la palabra, en el nombre de Jesús ahí. Por eso que muchos se jactan que tienen poder no tienen nada. Por eso que se hacen jactanciosos, vanagloriosos, mi amado hermano. ¿Usted cree que nos vamos a comparar a Ezequiel? Nos vamos a comparar, hermano, a Judas, que te comparas tú. Así dice. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios por su poder para dar vida espiritual. Y Él sigue haciéndolo en estos tiempos. Amén o no amén. Él sigue dando vida a todo aquel que se acerca a Jesucristo. Le da vida nueva. Una vida que ya no practica las cosas malas que tú hacías. Te quita el ser mal hablado. Te quita el ser borracho, adúltero, fornicario, idólatra. Todo eso te quita.
el soplo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Salimos de una religión muerta y seca para estar en una religión del Espíritu, donde tú y yo tenemos vida. Y al tener vida es que estamos guardándonos para Él, viviendo para Él, mi amado hermanos. Entonces, bendito sea su Espíritu Santo con su poder para darnos vida espiritual. El poderoso Espíritu de Dios estaba en Jesús, ¿verdad, mi amado hermanos? Ahí usted puede ver en Mateo 3:16, 12:28, donde ese poderoso de Dios, ese poderoso Espíritu de Dios estaba en Jesús. El poderoso Espíritu de Dios daba vida física a una niña de 12 años, daba vida física y espiritual a una niña de 12 años, a través del poderoso Espíritu Santo que vivía en Jesús. Mateo 5:35-42. El poderoso Espíritu de Dios en Jesús da vida física y espiritual también a Lázaro. Juan 11:43 y 44. Dios ha resucitado a muchos Lázaros, por favor. Vida espiritual que da el poderoso Espíritu de Dios al dar la nueva vida. Mire lo que dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto, en el 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí hay un poderoso Espíritu Santo que te da vida a través del agua y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el agua? La palabra dada y recibida. La palabra tiene vida, mis amados hermanos. Entonces el que no nace del agua y del Espíritu, porque cuando tú escuchas esta palabra y te dicen tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, entonces uno lo hace. Al hacerlo, ahí viene el poderoso Espíritu Santo de Dios. Oiga, algo grande y maravilloso, que viene a tu vida, se entra en tu vida y empiezas a ver las cosas diferentes, las cosas de otra manera, empiezas a pensar en otra manera, empiezas a razonar de otra manera, empiezas tus labios a adorar a Dios, empiezas tu personalidad, tu persona, querer buscar a Dios, querer orar, querer ayunar, querer estudiar, querer congregarte. Esa es la presencia del poderoso Espíritu Santo de Dios. El que hace cosas grandes y maravillosas. Y sigue haciéndolo hasta ahora en cada uno de nosotros. Entonces, si no nace del agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puedes entrar en el reino de los cielos. Por eso cuán importante es el Espíritu Santo. Y en esta iglesia de Sardis, mi amado hermano, la mayoría ya no había Espíritu Santo. Habían apagado el Espíritu Santo, habían contristado el Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo se contrista y se apaga. Pues esa carta va dirigida, en primer lugar, a aquellos hombres de la iglesia de Sardis que estaban apagados, y también le habla a la otra iglesia, aquellos que estaban tratando de esforzarse en Dios, de servirle a Dios en espíritu y en verdad, de amar a Dios sobre todas las cosas, mis hermanos. Y también dice Efesios 2:1-2, donde actúa el poderoso Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Estamos viendo el poderoso Espíritu Santo de Dios que estuvo en Ezequiel. Y Él nos dio vida, dice, y Él nos dio vida a través del poderoso Espíritu Santo de Dios a vosotros, que dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es el estar muertos. Cuando tú y yo hacíamos lo malo delante de Dios, cuando tú y yo hacíamos el pecado, ahí estábamos muertos delante de Dios. Y ahí vino el poderoso Espíritu Santo de Dios a revivir los huesos secos que éramos tú y yo. ¿Cuántos huesos secos habían aquí, hermanos? Todos éramos huesos secos.
seríamos para nada, mi amado hermano. Para el hombre, por supuesto, pero para Dios, valíamos bastante. Porque ya Él te estaba mirando para dar vida a esos huesos secos. Denle aplausos al Señor. Como dice 1 Corintios 2:11, ya no tenemos el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, mi amado hermano, su amor ha sido derramado a través de ese poderoso Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado, mis amados hermanos. Entonces, mis amados, ¿qué nos hace estar íntimamente ligados a Dios? Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo gobernaba sobre estas 7 iglesias, especialmente sobre el pastor, en la cual fue dirigida esta carta. Y él leyó las cartas a las iglesias. Unos las recibieron, otros no las recibieron. Otros se burlaban, otros no se burlaban. Que así hay en las iglesias, mi amado hermano. De todo un poco hay en las iglesias. Amén o no amén. Hombres sin fe, hombres burladores, y también hay hombres que aman a Dios sobre todas las cosas. Entonces, mi amado hermanos, estos son los 7 espíritus de su poder grandioso, ese Dios poderoso. Entonces significa lo que estuvimos leyendo, mis amados hermanos, los 7 espíritus de Dios son los atributos divinos de nuestro Dios, el poder de Dios que se mueve en esta faz de la tierra, mis amados hermanos. Entonces su Espíritu Santo es su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia que gobierna este mundo, mis amados hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis 5:6, mis amados hermanos. Miré, aquí habla de los 7 espíritus de Dios también. Apocalipsis 5:6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, sacrificado, masacrado por nuestros pecados, que tenía 7 cuernos. Esos 7 cuernos simbolizan, simbólicamente se refiere, o que representa su omnipotencia, los 7 cuernos. Y sus 7 ojos simbolizan su omnisciencia. Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso significa su omnipresencia también. Entonces el Espíritu Santo de Dios gobierna este mundo. ¿Cuándo ya no estará el Espíritu Santo de Dios? Cuando se vaya a su presencia en la iglesia santa del Señor. Muchos dicen, una pregunta le hicieron a un pastor conocido: ¿habrá arrepentimiento en la gran tribulación? Y el pastor dijo sí, porque habrá Espíritu Santo. Ya no va a haber eso. Entonces está contradiciendo lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Dice que él va a ser quitado. ¿Qué es que lo detiene? La iglesia santa de Dios que reposa en el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está deteniendo, porque la iglesia santa todavía está aquí, porque el Espíritu Santo de Dios está viviendo en muchos hombres y mujeres de las iglesias de Dios. Por eso es que todavía no viene, pero llegará un día en que será quitado, dice 2 de Tesalonicenses 2, y ahí se manifestará, dice, este inicuo, el anticristo se manifestará cuando ya la iglesia no esté. O sea, ya no va a haber arrepentimiento, ya no va a haber perdón de pecados, mi amado hermano. Entonces, si fuera así, yo me voy a quedar. Si sí que me va a perdonar los pecados, me va a salvar, difícilmente, mi amado hermano. Entonces, aquí el asunto es irnos en el primer acto. Amén o no, amén. En la primera ida, ahí tenemos que irnos, porque no tenemos esperanza
en ese día de la gran tribulación. Denle aplausos al Señor. Dios de Dios. Para que los amados amigos que están allá escuchen. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 9. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿saben ustedes qué lo detiene? Ustedes saben qué lo detiene. A fin de que su divino tiempo, dice, se manifieste. Porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. O sea, la presencia, mire, muchos dicen, no, pero en ese tiempo ya estaba el anticristo. No, esa es una profecía para estos tiempos. Ahora sí ya está aquí el anticristo. Su presencia ya está aquí, sino que no se manifiesta porque todavía la iglesia santa del Señor está aquí. Una vez que sea quitada la iglesia, ahí se va a manifestar Él. Y ahí lo van a ver. 3 años y medio de gozo, paz, felicidad, contentamiento. Ya no van a hacer falta los hermanitos porque ya se fueron. No va a llamar ni a la atención así nomás. Ya después se termina ese acontecimiento grande que ocurrirá, donde se desaparecerá el pueblo santo del Señor. En un momento se asustará todo, pero como este anticristo se va a manifestar como un gobernante benévolo, buen dato, digamos así, va a hacer prosperar al mundo y el mundo va a estar contento y feliz. Termine esos 3 años y medio, ¿qué va a pasar ahí? Como decía antes mi pastor y algo, ¿verdad? Se quitará la máscara y se manifestará tal como Él es. Y empezarán a rendir sacrificios de alabanza a ese hombre. Y ahí va a haber, mi amado hermano, lo más terrible, los juicios de Dios, la ira de Dios, mi amado hermano. ¿Te quieres quedar para ver? Quédate, mis amados. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Imagínense, no necesita hacer esfuerzo. Solo con el espíritu de su boca va a destruirlo. Y con su presencia divina va a ser destruido ese anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Satanás le da el poder a este anticristo para que haga grandes maravillas y prodigios en esta tierra. Entonces dice aquel inicuo cuyo advenimiento, su venida, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, mi amado hermanos, ese poderoso Espíritu Santo de Dios un día será quitado de esta tierra. ¿Cómo será sin esa presencia de Dios aquí en la tierra, de ser triste, sombrío? ¿Ustedes se han visto esas neblinas? O cuando no hay sol. ¿Ustedes se han visto cuando está oscuro el día? Dice, está triste, ¿verdad? Es feo ver ese momento así nomás verlo sin el sol, oscuro el día. Da como cierta cosita, ¿sí o no, hermano? Porque nosotros somos de la luz. Amén o no amén, mis amados. Ustedes se han visto ahora las iglesias, como tienen las iglesias los liberales, a media luz o apagada sin luz. Y ahí está. Hermano, a mí no me gusta la oscuridad, me gusta la claridad. A veces tiene prendida, apagada mi esposo, digo, préndeme que no me gusta las tinieblas, no me gusta la oscuridad. Porque el video aquí me puede ir de oreja por ahí. Yo se he visto las iglesias así. Las liberales, como tienen a media luz ahí, a medio oscuro, hermano, feo, hermano, eso. Dios se pasea bonito ahí. La iglesia tiene que estar llena de luz, amén o no amén. Llena de luz, para poder tener la mala cara que pones. Entonces, pero muy pronto ese Espíritu Santo será quitado de este mundo. Y ahí va a ver lo que va a suceder. Que
Es feo ha de ser ese día, solo de pensarlo, no me imagino, pensarlo da cosa. Imagínate estar en ese día, estar ahí cuando ya la iglesia se va. Tiene que ser horrible, tiene que ser algo tenebroso, hermano. Entonces esos son los 7 espíritus de Dios, ¿ah? Sus atributos divinos, su poder absoluto, que están gobernando este mundo, mis amados hermanos. Ahí vienen las 7 estrellas. ¿Qué simbolizan las 7 estrellas, mis amados hermanos? Luz, vida. Eso simbolizan las 7 estrellas. ¿Qué es una estrella en las noches, mis amados hermanos? Brillan, alumbran, ¿verdad? Es muy visible las estrellas porque brillan. Ese también que genera luz a este mundo, mis amados hermanos. Dice Apocalipsis 22:16. Esa estrella resplandeciente de la mañana te dio delante de su luz para no andar en tinieblas. ¿Quién es la estrella resplandeciente de la mañana? Jesucristo. Él alumbra más que todas las estrellas que hay en el cielo y aún que la luna. ¿Quién brilla así con esa luz potente? Mi Cristo. Porque Él dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces tú y yo somos luz. Somos estrellas que resplandecemos en la oscuridad. Con nuestro testimonio, con nuestra predicación, con nuestro hablar, con nuestro actuar. Por eso marcamos la diferencia con el mundo. Amén o no amén. Como luz que somos. Nosotros no somos tinieblas, somos luz. Donde quiera alumbramos, donde quiera la gente te mira y te dice, pero eso es diferente a nosotros. Aún en el hablar somos diferentes. Amén o no amén. ¿Ah? Y tenemos que marcar la diferencia. Hoy en día no se marca la diferencia. La mayoría de las iglesias liberales, carnales, están viviendo, andando y hablando como los mundanos. Ya no hay diferencia. Son una copia exacta, por culpa de pastores sinvergüenza que no hablan la santidad y la obediencia. No hablan eso, hermano. Ahora le meten puro coreografía nada más, que según dicen ellos que es danza. ¿Qué provecho te puede dar esa coreografía? ¿Qué provecho le saca a tu vida espiritual, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu? ¿Qué le saca? Emociones, euforia, nada más. Pasa ese ajetreo de que estás moviendo, que te estás moviendo y que no te vayas de oreja, hermano. Se están moviendo y se acabó eso. Se acabó todo. ¿Ustedes creen que ahí hay algo productivo en el espíritu, en la vida de aquellos jóvenes? Nada. Culpa son los pastores que están desviando a la juventud de ahora a que vivan solo de esas danzas. ¿Usted cree que ellos pueden tener una vida espiritual santa, de obediencia? Ya no es la generación de hace muchos años atrás, porque yo vengo de la vieja generación. Yo más que ustedes, yo vengo de la vieja generación, más que ¿cuántos años? ¿Cuántos tienes tú? En el Señor. No, en el Señor. 31, yo vengo del 86. Mi juventud, yo nunca vi lo que veo ahora. El joven se le instruía, métete en ayuno y oración, enciérrate si estás carnal. Ese era el dicho de los pastores en los púlpitos. Te aqueja tu carne, enciérrate en ayuno y oración. Así era el dicho. Ahora usted me escucha decir a estos pastores liberales eso. No me escucha. No sé qué hacer, pastor, ayúdeme que esto me está golpeando. No, anda ponte a lanzar, coge una batería y date vuelta por ahí. O ándate a caminar y medita y piensa bien. ¿Qué le dijeras tú como pastor? Ven acá, hijo. Voy a orar para que el Señor te fortalezca tu carne, tu hueso, tu espíritu, todo te fortalezca para que te encierres en unos 500 años ya. Enciérrate para que te salga todos esos diablos que tienes metido. Ya no se predica eso. Ahora la iglesia es liviana. Pastores livianos, maestros livianos, que no hablan la senda antigua. Y ahí no hay provecho.
Así había en estas iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira y de Sardis. Habían estos hermanitos carnales, cada quien en su tiempo, ¿verdad? Pero ahora la apostasía, hermano, está terrible. Está terrible la apostasía. Ya no son luz, ahora son tinieblas. Donde quiera que van son tinieblas. ¿Por qué? Porque son mundanos, carnales, mi amado hermano. Denle aplausos al Señor. Aquí nos morimos predicando la santidad y la obediencia. ¿Amén o no amén? La iglesia, aleluya, Cristo te ama, seguirá predicando sendas antiguas. Nada de mensaje liviano. Es cuando tienes que predicar, predica ahí contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Entonces Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. De Él genera la luz para darle a sus hijos. ¿Ah? Él tiene harta luz, mi Cristo, y te da de su luz para que tú alumbres con luz donde quiera que estés, porque tienes que marcar la diferencia, mi amado hermano. Entonces Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue, que dice, no andará en tinieblas, no andará como la noche, sino que dice, tendrá la luz de la vida. Esa luz de la vida tiene que estar todos los días de mi vida, hasta cuando Él venga, hasta cuando nos toque partir a ti y a mí. Hombre y mujer que viven esa luz de vida del Espíritu Santo de Dios, escuchará la trompeta. Esa luz del Espíritu de Dios en tu vida, si te sorprende la muerte, te vas al cielo. Porque ahora todo cristiano que muere dice se fue con papito Dios. Todo cristiano que muere dice se fue al cielo. Hay que ver si es verdad. Hay que ver si es verdad. Hay que ver cómo caminaba aquel cristiano o aquella cristiana. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos. ¿Ah? Así es. Muchos dicen, no, estuvo en el Señor y se fue con el Señor. Hay que ver si es verdad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque ahora todos son cristianos. Aún ahora los católicos dicen que ya no son católicos, sino son cristianos. ¿Y cuándo acá ellos ya se llaman cristianos? ¿Ah? ¿Qué es un cristiano? Uno que sigue a Cristo en obediencia y en santidad. Ese es un cristiano que vive en santidad y en obediencia. ¿Y cómo se manifiesta esa santidad y esa obediencia? En tener una nueva naturaleza. Sin esa nueva naturaleza tú no eres nadie. El Espíritu Santo viene a tu vida y te da la nueva naturaleza. Si fuiste borracho, ya no toma. Ahora dicen, aún los cristianos, entonces tu pastor Geber, Dante Geber, dice que no es malo tomarte tu jarrita. No es malo, dice. ¿Cómo ese hombre Dios me guarde estar en el puesto de ese hombre que tendrá que ir a darle cuenta a Dios? Imagínate a aquellos borrachos que le gustaba la jarra. ¿Viste borracho? Imagínate si tú probaras un poco. Te encaramelas, pues. No es que ese era tu vicio. ¿Sí o no? Ese era el vicio de los borrachos, tomar, pues. Y ahora que te diga, no, si puedes tomarte tu vasito, 2 vasitos, no pasa nada, no pasa nada. ¿Ah? Ese hombre está condenando a muchos hombres de esa iglesia al infierno. Pobrecito de ese hombre, cuando esté delante de Dios tendrá que rendirle cuentas a Dios. No les gusta, no aman la santidad y la obediencia, no aman. Así eran las iglesias que estamos hablando. No amaban la santidad y la obediencia, no amaban, pero sí había un remanente. Amén o no amén. En toda iglesia de esa época antigua y de esta época siempre hay un remanente. No son muchos. De 50 hay unos 10, 15 tal vez. Pero hay un remanente. Amén o no amén. Y aquí hay o no hay un remanente. Aquí también hay un remanente. ¿Cuántos somos ahorita? Como 15 me parece que son. Hay un remanente. ¿Usted cree que si sonara la trompeta ahorita se fuera? Amén.
La seguridad te da el Espíritu Santo. No, dice, no sé, no sé. Pero bobote, ponte a cuenta con Dios para que el Espíritu que vive en ti te dé testimonio a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Amén o no amén. ¿Quién da testimonio a tu espíritu? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a tu vida que tú eres hijo de Dios. Por eso que tú andas seguro en todos lados. ¿Sí o no, mi hermano? Andas con confianza en todos lados, porque la seguridad del Espíritu Santo que vive en ti te hace caminar con serenidad, con tranquilidad donde quiera que vas. Y te hace estar adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Ah? Amén o no amén, mi hijo? Esa es la presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Nos da la seguridad de que somos de Él y que a Él vamos. Den aplausos al Señor. Y si no estás seguro, ven para orar. Ven a hacer nuevamente la oración de fe. ¿Cuántos volvieron a hacer, a ver, en este año, que no sé cuántos años tienen ustedes, 10, 15, 20, han hecho la oración de fe otra vez? En lo personal, ¿cuántas veces lo has hecho? Ah, chétalo, no somos los hijos, no han hecho la oración. Ellos no han hecho porque ellos son querubines. Yo sí lo he hecho para asegurarme más. Ah, sí, yo lo he hecho, Padre. Jesús, perdóname mis pecados y mis maldades. Porque yo siempre digo, hermano, más que todo yo no merezco estar aquí. Yo no merezco. Yo merecía el infierno, hermano. Allá era mi Padre. Pero entra su misericordia. Yo tendré misericordia de quien quiero tenerla. Y de tanto de ese tiempo, de mi tiempo, que se apartaron y que hicieron lo malo, la mayoría no están. Pero este servidor suyo hasta ahora, por la misericordia de Dios, por su gracia, está aquí. Amén. Sin merecerlo, como siempre digo. ¿Tú crees que tú mereciste estar aquí sentado? No merecías. Pero a Él le plació, porque te ama. Denle aplausos a ese hombre. Aparte de que vea a Cristo, que ama a Cristo, ve el sacrificio de Cristo, ¿tú crees que no te ama a ti? No me ama a mí. Claro que sí. Él se acuerda las veces que tú hiciste algo para Dios. Él se acuerda las fidelidades que tú tuviste en el caminar. Él se acuerda las obediencias que tú hiciste cuando estuviste en este caminar. Él se acuerda de todo eso. Y eso también afecta que Él tenga misericordia de ti y tenga de mí. Porque nuestro Dios es bueno. Y no abusemos de eso. Tratemos de consagrarnos a tiempo y fuera de tiempo. Porque se acercan cosas terribles. Entonces Él nos dio de su luz para que brillemos con la luz de su Evangelio. Ese Evangelio de luz es para que le creamos, vivamos y cumplamos ese Evangelio. Entonces en esa luz, mi amado hermanos, hay que creer en el Evangelio, hay que predicar el Evangelio, porque ese Evangelio tiene poder, mis amados hermanos. Ese Evangelio, mis amados hermanos, se está predicando hasta ahora a los muertos. Entonces esta iglesia, mis amados hermanos, de Sardis, mis amados hermanos, donde iba dirigido el que tiene las 7 estrellas de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Qué le dice? Y estás muerto. O sea, Dios conoce tus obras. Aquí está hablando de una obra espiritual, una obra de servicio a Dios, una obra en la cual tú estás consagrado a Dios, porque el consagrarte a Dios es una obra que agrada a Dios. El vivir tú una vida santa, guardándote para Dios, es una obra que tú estás haciendo para agradar a Dios. Amén o no amén. El hacer un ayuno es una obra que estás mortificando esta carne.
El orar es una obra que agrada a Dios, es una acción que tú estás haciendo. ¿Para qué? Para tener una comunión con Dios, para recibir algo que Él tiene para nosotros. Entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. O sea, pareces espiritual, pero no lo eres. No, yo soy cristiano. Tienes nombre nada más de que eres cristiano. ¿Y qué dice ahí? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Pero qué le dice el Señor? Pero estás muerto. Estás como los huesos secos. ¿Ah? Aquí no es de pantalla. Aquí es de actuar en espíritu y en verdad. Para que mis obras que sean en el espíritu, porque para yo hacer las obras tengo que vivir una vida consagrada a Dios. ¿Amén o no amén? Para que sea agradable a Dios tengo que tener una vida de santidad y obediencia. Porque en vano es de que yo le sirvo a Dios, pero vivo una vida desordenada. En vano es todo lo que tú estás haciendo. Porque dice la Biblia que por obras nadie se salva. Amén. Nadie se salva por obras. Nadie. Aquí nos salvamos viviendo en santidad y obediencia, caminando la senda antigua. Ese es el que nos va a llevar directo al reino de los cielos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás frito. Sé vigilante, estate atento, vigilando espiritualmente. Y afirma las otras cosas que están por morir. Afirma lo poco que te está quedando de ser temeroso de Dios. Afirma lo poco que te está quedando de buscar el Espíritu y en verdad Dios. Afirma lo poco que estás dejando en obedecerle a Dios. Porque eso es lo que se estaba apagando en esta iglesia de Sardis y se está apagando en las iglesias a nivel del mundo. Entonces le dice, sé vigilante y afirma las obras que están para morir. O sea, esta iglesia, la mayoría ahí estaban ya en terapia intensiva. Estaban más huesos secos que la que profetizó Ezequiel. Estaban a punto de morir espiritualmente. O sea, donde se apaga el espíritu, se va el espíritu, ¿qué queda? Una iglesia muerta, hablando individualmente, un templo muerto, seco, vacío. Y afirma las obras que están por morir. ¿Qué dice? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso le digo, usted y yo no podemos ser de apariencias. Aquí las apariencias para que me vea el hermano, me vea el pastor, me vea el líder, no sirve. No sirve. Aquí lo importante es lo que Él diga de ti, lo que Él piense de ti, lo que Él pueda manifestar de ti, mi amado hermano. Entonces le dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y el 3 le dice, acuérdate, pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate la primera vez que te di de mi espíritu, que te di de mi amor. Acuérdate lo que oíste. ¿Qué oímos nosotros? El poderoso evangelio del Señor. ¿Y qué recibimos nosotros? Su divina presencia. Pues eso dice, acuérdate cuando andabas conmigo. Acuérdate cómo me amabas en espíritu y en verdad. Acuérdate cómo me servías por amor a mi nombre. Eso no. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué dice? Y guárdalo. O sea, guárdalo y cúmplelo. Guárdalo y cúmplelo. Conserva mi palabra, obedece mi palabra y cúmplelo. Cúmplelo. Ese es el éxito. Escuchar y cumplirlo. No ser oidores olvidadizos, dice la Biblia, sino que dice hacedores de su palabra, porque ese es el éxito. De nada vale que yo predique que hay que orar y no estoy orando. De nada vale que yo predique que tienes que consagrarte a Dios en espíritu y en verdad y no lo estoy haciendo.
Estoy perdido. Entonces, lo que yo hablo, tengo que vivirlo. Amén o no amén, mis amados. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El 3, aquí terminamos. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Ah? Acuérdate ese tiempo que andabas, cómo te moqueaba por Dios. Como cuando estabas en los privados, orabas, llorabas. Te amo, Señor, te amo. Y moco, te voy a servir. Y cuando ibas a servirle, ibas con gozo, felicidad. ¿Ah? Acuérdate de esas épocas. Por eso tenemos que hacer un remembre tuyo. En los inicios que empezaste en el Evangelio y cómo estás ahora. ¿Cómo estás ahora? ¿Has cumplido lo que Dios te dijo que hagas? Porque si no has cumplido lo que Dios te ha dicho que hagas, es desobediencia. Y eso hay que afirmarlo, mi amado hermano, vigilarlo y guardarlo. Que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Y qué más dice ahí? Y arrepiéntete. Ese es el éxito. Arrepentirnos. Pedirle perdón a Dios. Mira, Señor, yo he hecho esto, no he cumplido esto. Ayúdame, perdóname. ¿Usted cree que no le va a perdonar? Claro que sí, Él nos va a perdonar. Por eso tu vida, mi vida, debe ser una vida constante en búsqueda a Dios y servicio a Dios, más que todos los jóvenes, que todavía tienen fuerza. Los que pasan ya a los 40 todavía se joven, amén o no. Ya deberían estar soplando, ganando alma, o sembrando la palabra, porque hay también cosechadores y sembradores. ¿Ah? Hay quienes siembran la palabra y hay quienes recogen lo que se sembró. Todo hay en la Biblia del Señor. Estarás sembrando la palabra, estarás cosechando esa palabra. Esa es la pregunta. ¿Estará tu vida pasando por pasar, no cumplir lo que Dios te dijo? Pero también tenemos, mi amado hermanos, que guardar y arrepentirnos. ¿Qué dice más adelante? Pues si no velas, no estás despierto, no estás atento a las cosas espirituales, vendré sobre ti, dice, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, si no velamos, no estamos despiertos espiritualmente, atentos a esta carne que no se corrompa, atento que mis ojos no se ensucien, atento que mis oídos no escuchen lo que no deben escuchar. Entonces, si no velamos, dice la Biblia, mi amado hermanos, dice que Él va a venir sobre nosotros como ladrón. ¿Tú sabes cuándo el ladrón te va a asaltar? No lo sabemos. Así puede llegar el castigo y la muerte para muchos. ¿En serio, hermano? Así puede llegar la muerte o el castigo para muchos. Porque han dejado de ser luz, mis amados hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Después seguimos la otra semana. Hay que tener mucho cuidado. Esas 7 estrellas que significan la presencia de Dios en nuestras vidas, permanezcan como luz, alumbrando este mundo de tinieblas. Tal vez no puedas predicar, pero puedes orar, puedes ayunar. No tener tiempo, puedes orar, puedes ayunar, meterte en Dios. Padre, ahí salva las almas. Padre, ahí haz algo grande y maravilloso. Más que todo en estos tiempos, como está Guayaquil, Ecuador. ¿Ah? De quién están matando, mis hermanos. Los diablos, demonios están obrando en estos bandidos, hermano. Dios haga misericordia y haya un poquito de paz en Guayaquil, Ecuador, mis amados hermanos. Oremos para el cual será nuestro gobernante, mis amados hermanos. Oremos para el quien Dios pone, mis amados hermanos.
Porque aquí en el cristianismo, en los púlpitos, no se predica de política, nada que ver. Ahora también yo veo un pastor predicando ahí política, hermano. No tienes que meterte en eso. Tú lo que tienes que decir a tu pueblo, ahí oren con sabiduría, oren a Dios, busquen dirección de Dios para ver por quién vas a sufragar. Esa es la responsabilidad del pastor y de todos los cristianos. Amén o no amén, mis amados. Entonces, usa la sabiduría de Dios para que Dios ponga un hombre que gobierne con el justo juicio de Dios, mi amado hermano, para que pueda haber un poco de paz, como en El Salvador, ¿verdad? Con Bukele, como está ese país bonito. Ni las moscas te asaltan porque también están presas. Esas moscas mafiosas están presas también allá. Entonces hay que orar por eso, mi amado. Tenemos que ser luz para alumbrar en las tinieblas. Pongámonos de pie, mis amados.